Bueno amigos, hoy os voy a hablar de una ciudad fundación griega, una fundación del 575 a.C. Ampurias, en el Golfo de Rosas, en el Alto Ampordà, en catalán Empuries, de hecho en latín se llamaba Emporiae, es decir, conserva un poco mejor en este caso el nombre el catalán que el castellano. Fue fundada por los foceos de Massalia, los mismos que habían fundado unos años antes la Massalia en la desembocadura del Ródano, que es la actual Marsella. Estos pequeños centros comerciales griegos que acabaron siendo ciudades con el transcurso de los siglos. Fundaron en una islita este pequeño punto de intercambio comercial con los íberos de la zona, los indiquetes, pero apenas 25 años más tarde se les quedó pequeño y fundaron otra nueva ciudad, la Neápolis, ya en el 550 a.C. Incluso los propios indiquetes formaron un poblado allí al lado y con el tiempo pues acabaron siendo una misma ciudad. Con la llegada de los romanos estos se asentaron también allí y ya en el 100 a.C. acabaron fundando una ciudad tremenda de unas 26 hectáreas que son la que estáis viendo, de forma que aquello acabó siendo un lugar esplendoroso y de gran importancia para las comunicaciones y el comercio de esa parte del Mediterráneo. En fin, que la localización de estas ciudades eran la Palayápolis o la ciudad antigua griega en esa islita que estaba allí arriba al norte de esa bahía que estáis viendo en azul, que sería el puerto, la Neápolis ya en tierra firme, en ese otro punto que os marco y finalmente arriba en la meseta, en el lugar más amplio, la ciudad romana, que es donde se pusieron. Daremos un paseo por toda esta ciudad, os voy explicando cosas a la vez que os voy enseñando imágenes. Vamos a pasear la ciudad griega, sobre todo la Neápolis, que es donde están los restos a la vista, porque en la Palayápolis no se ve nada, es San Martín de Ampurias hoy en día y está oculto la parte antigua, y la ciudad romana, que es la más grande, la de arriba, como estáis viendo. Y os iré contando, pues, todo este tipo de cosas. Y viendo la tan esplendorosa ciudad que fue, y como vamos a ver tantos indicios que nos indican que tuvo agua desde el exterior, por supuesto, como esto si no se va a resolver de otra manera, pues también analizaremos un poco la geografía de la zona para ver cómo pudo suministrarse de agua esta ciudad. Al menos hacer una aproximación para ver si esto fue posible o no fue posible, pero eso lo veremos al final del vídeo. Así que quedaros hasta el final, que se promete muy interesante. Ahora os dejo con el paseo y luego nos vemos de nuevo. Bueno, pues estamos aquí en la muralla de Ampurias, una muralla que podríamos decir que es gemela a la de Tarragona. Toda la parte inferior de la de Tarragona es de este tipo, ciclópea, con unas piedras enormes, de la misma naturaleza que estas más o menos. Aquí incluso parece que algunas han querido darle un cierto punto de almohadillado, como veis. Y bueno, en esta zona de la puerta sur, pues es uno de los sitios donde mejor se ve este tipo, esta característica, ¿no? de piedras grandes, ciclópeas, tremendas. Nada que ver con el Oppidum de Ullastret, que son de piedras mucho más pequeñitas. Estos ripios que se ven entre las piedras son originales, sin duda. En este caso sí, las ripiaban también en la de Tarragona, se ve así. No sé qué altura tendría esto, pero probablemente no mucho más, porque esto es un dispositivo antiariete, es decir, esto estaba protegiendo los golpes de ariete. Aquí abajo, que es donde se podían acercar las máquinas para destruir la muralla, y por arriba ya podía ser de otro tipo, o de sillares o incluso de adobe, como ocurre en tantos sitios, porque lo principal es que fuese de piedra toda esta parte de abajo. Ya veis ahí las aristas bien talladas y los almohadillados o la imitación de almohadillado que han querido hacer en estos pepinos tremendos que tienen abajo, los más grandes abajo, lógicamente, para asegurar una resistencia. Ojo a esa parte también, increíble el tamaño. Bueno, pues entramos a la ciudadela de lo que fue la ciudad griega, la parte más antigua, que luego fue romana. Y os cuento un poco. Esta gente se estableció aquí en el siglo VI a.C. Desde aquí comerciaban con todas las ciudades íberas del interior, probablemente Ullastret y otras muchas, pero por lo que parece Ullastret fue la más importante, tal vez centralizaba incluso el comercio y desde allí, digamos, se distribuía hacia Ampurias todas las mercancías del mundo indígena que vivía en el interior. Probablemente el acontecimiento más importante con el que se puede caracterizar a esta ciudad es el desembarco de Roma en el 218 a.C., cuando comienza la Segunda Guerra Púnica contra los cartagineses. El asunto es que tenían establecido un pacto con los cartagineses de forma que la influencia territorial de los cartagineses
era al sur del Ebro y la de Roma era al norte del Ebro. Evidentemente esto era influencia romana, aunque fuese colonia griega. Los griegos nunca establecieron nada que no fuesen ciudades-estado, es decir, no tenían la conciencia de un gran imperio o una gran república entre ellos, como sí que lo hizo Roma. El caso es que con la disculpa de que los cartagineses estaban asediando a Sagunto, Roma decidió intervenir, injustamente porque precisamente al sur del Ebro era influencia territorial cartaginesa. Bueno, ya sabéis que según quien mire este tipo de acontecimientos, pues los romanos en el fondo eran unos imperialistas sinvergüenzas que querían apoderarse de todo, ¿no? Y por eso pues intervenían en ocasiones de esta forma. Bueno, no parece que tuviesen la misma opinión los habitantes de esta zona, los griegos de aquí, incluso los íberos de todas estas comarcas, porque seguro que recibieron a los romanos aplaudiendo con las orejas. Los griegos ya hacía siglos que odiaban a los cartagineses mucho más que los romanos. Les habían dado muy mala vida en Sicilia y en otros sitios, y en ese sentido estaban muy dolidos con ellos. Así que les pareció estupendo que desembarcasen aquí y que desde aquí, luego a través de la ciudad de Tarragona, la antigua Cese, pues continuasen su avance contra los cartagineses. En fin, mientras os hablo estáis viendo todas las ruinas de esta antigua ciudad griega. Aquí hay varias cisternas también, en la zona alta, efectivamente, que viene a notar que en algún momento estos traían agua desde el exterior aquí. No necesariamente acarreándola, ¿eh? Los griegos tenían tecnología suficiente para traer agua por tubería o de cualquier otro medio hasta aquí. Se ven también muchas cubetas, como estáis viendo aquí a la derecha, por ejemplo, todo esto, que dicen que son de salazones. Es decir, aquí durante muchos años, probablemente los griegos ya y desde luego después los romanos, se fabricaban salazones. Lógicamente, estando aquí en un puerto en la zona del Mediterráneo, pues la pesca sería abundante y la forma de conservarlo y después de transportar los productos y de consumirlo también pues era en salazones. Por eso veis estas cubetas perfectamente impermeabilizadas con opus igninum, mortero con cerámica molida, como se ve muy bien toda esa parte roja. Hay muchas, hay un montón de ellas, pero bueno, lo más curioso es que arriba tienen unas cisternas con los bordes redondeados, muy parecidas a las que se pueden ver en Ullastret. De hecho, aquellas probablemente se hicieron por inspiración de estas. Cuando estos señores se establecen aquí, logran llevar el agua también a Ullastret para darles comodidad a los íberos y de esa manera pues establecer una cierta amistad y comercio con ellos. Durante mucho tiempo, como eso ocurrió, hasta que en el mundo romano se va cambiando un poco todo, cambio de cultura, llega la romanización. No es muy diferente a la griega, pero es otra cosa. En fin, aquí arriba hay una serie de ánforas en vertical que ya en su momento alguien dedujo que podía ser un filtro con arena para depurar el agua. Se supone que si eso era un filtro para depurar el agua, evidentemente estamos hablando que venía el agua desde fuera y la depuraban aquí. Y una vez depurada, pues salía al exterior. El caso es que estas ánforas tienen orificios arriba, lógicamente, como ánforas que son estas piezas de cerámica, que hay un tipo de ánfora que se corresponde como en este. Yo lo he visto en Ullastret, más o menos así, pero en este caso están perforadas abajo, como veis, con una serie de agujeros. Entonces esto se ha interpretado que estaba lleno de arena, el agua entraba por algún sitio, salía por ahí, se filtraba y volvía a salir. Así es como lo anuncian ahí, filtro de agua, ciudad griega, la Neápolis que llaman, ahí abajo en ese cartel. Yo os voy a decir sinceramente que no sé lo que es. No me parece un filtro de arena, no tiene ningún sentido que filtren el agua aquí, aunque tenemos una cisterna tremenda que la vamos a ver ahí arriba, a mí no me parece que sea un filtro de arena. ¿Puede serlo? Pues igual, pero que lo explique el mejor y que digan a ver cómo funciona. Porque me parece que no tiene mucho sentido que esto sea un filtro de arena. Aparte de que no se filtraba el agua. Sería un único también. Es decir, el agua se decantaba en los decantadores, que en este punto alto, que es donde está, en la Neápolis, uno de los decantadores, tienen varios, pero aquí tenéis uno de los más grandes, como veis ya en piedra, muy interesantes, con un tabique central dividiéndolo. Estáis viendo el hueco de hombre para pasar de un lado a otro. Y esto, como todos los decantadores, tenía la entrada y la salida del agua desde arriba.
Por eso no tiene ningún otro orificio en el interior. Es decir, decantaba el agua, no hacía otra cosa. Se ve muy bien todo el mortero impermeabilizante que tiene, que en este caso yo no veo que tenga cerámica molida, es decir, esta impermeabilización antigua de los griegos era solo a base de mortero de cal, igual que es la de Ullastret, y diferente a la que acabamos de ver en las cubetas de Salazón, que probablemente sean ya de época romana, que ya tienen tejoleta, cerámica molida. Eso ya es un opus igninum. Es así, ¿eh? Yo en este tipo de cisternas antiguas del mundo griego no he visto con frecuencia el opus igninum, sino este mortero de cal que también impermeabiliza, aunque menos eficazmente que el que tiene cerámica molida. Sin embargo, en el mundo romano no. En el mundo romano ya tienen siempre cerámica molida, es decir, ya es tejoleta, mortero impermeabilizante que luego llamaron ellos el opus igninum, que se utilizaba para impermeabilizar, por supuesto, y también para hacer pavimentos en las aceras, en las casas y en tantos sitios. El mortero de cal con cerámica molida era muy útil para muchas cosas. Ya veis ahí cómo se impermeabilizaba todo este compartimento de piedra con ese mortero en la esquina que estáis viendo. Bueno, os paso una vista general de lo que es esta cisterna. Cisterna helenística, que es como la llaman, es decir, griega, de la Neápolis, del siglo II a.C., según ponen ahí, en ese cartel que estáis viendo ahí. Esta es la cisterna probablemente más alta de todas las que se pueden ver aquí. Y ahí está el supuesto filtro, que yo no digo que no lo sea, pero que desde luego no lo entiendo, ni veo que tenga mucho sentido. Está incluso más alto que cualquier salida que haya podido tener esta cisterna. No tiene sentido filtrar ahí nada cuando una vez se ha decantado aquí. Eso es otra cosa. Puede ser una fuente monumental, por ejemplo, relacionada con la llegada del agua, con una especie de ninfeo primitivo que tuviesen ahí los griegos, una especie de surtidor o alguna cosa así, al margen del agua que se suministraba después para beber, que era todo esto. Bueno, pues es posible, pero no está bien explicado el tema. Aquí veis un decantador larguísimo, mucho más largo, como podéis ver, con su hueco de hombre para pasar de un lado a otro. Y los bordes redondeados, también con muchas huellas de tener el mortero de impermeabilización dentro de él, claro. Estos decantadores, estas cisternas griegas, no tienen nada que ver con las que después establecen los romanos allí arriba, porque la ciudad romana multiplica por mucho la superficie de esta ciudad antigua griega. Se establecen arriba, establecen una nueva muralla que vamos a ver ahora, impresionante además, de hormigón, mixta de hormigón y ciclópea, bueno, una superficie enorme poblada, plenamente romana ya, al margen de esta ciudad helenística, de esta ciudad griega, la Neápolis que llamaron, que tiene sus templos, como habéis visto ahí abajo, el Asclepium, el Serapeum, etcétera, etcétera. Evidentemente esto también tuvo población romana, además de haber sido la ciudad antigua griega, y por lo tanto algunos de los edificios, algunas de las domus que se ven por allí, pues pueden haber sido ya construcciones de los romanos sobre la ciudad griega. Bien, vamos a ver si podemos avanzar hacia la ciudad romana y ver algunas otras cosas. Aquí tenéis una vista general de lo que es toda esta ciudad griega, que tenía, por supuesto, todo tipo de servicios. Tenía también una zona de termas, allí abajo se ve el Apoditerium con las hornacinas en aquella esquina. Y en fin, que no era una ciudad pequeña para ese momento. Cuando esta ciudad se convierte en romana, no solo se puebla y se amplía en lo posible esta zona. La gran ciudad romana la construyen allí, arriba, al otro lado, donde vamos a ir. Esto tiene su puerto griego, después romano, hay un espigón ahí abajo, del que os voy a enseñar imágenes. Un espigón que es lo último que queda, es decir, el espigón del puerto, la defensa contra el mar, que está muy arruinado, pero que nos muestra que tuvo un puerto importante, ya seguramente antes de la época romana, porque de hecho es aquí donde desembarcan los romanos en el 218. Seguramente en un puerto que había ahí, en ese mismo punto. Después, por supuesto, fue puerto de todo tipo, de pesca y de todo tipo, y militar en lo que hiciera falta. De esa manera, pues Ampurias progresó de una manera tremenda hacia arriba. Veis aquí algunas estancias con un mosaico, blanco y negro, blanco y rojo, mejor dicho, con un opus igninum en el suelo y unas teselitas blancas, que son las que destacan. Cámaras subterráneas de todo tipo,
Tal vez otra cisterna aquí enterrada en esta casa que llaman la Casa del Atrio, que también la tienen como muy primitiva, siglo II, I antes de Cristo. En todo caso son casas ya bajo la influencia romana. Algunos sarcófagos que se han recuperado de aquí de la ciudad, como estáis viendo, 3 partidos. Aquí tenéis otra pequeñita cisterna, como veis, en este patio interior, con algún punto de recogida, al menos eso es lo que parece que quieren señalar allí. Esto podría ser ya una recogida de un peristilo de tejados para agua que no era de beber, no era potable. Es el clásico pozo o recogida cisterna del peristilo que tenemos también en el mundo romano. Hay un mosaico griego, muy parecido al que acabamos de ver, rojo y blanco, con una leyenda en griego. Roma reconocía la cultura superior de la que ellos, de alguna manera, heredaron muchas cosas, como fue la cultura griega. Y estaban orgullosos de ello, no se avergonzaban en absoluto. Hubo emperadores incluso que eran helenófilos completamente, en el sentido de que amaban, adoraban la cultura griega, incluso hablaban griego. Aquí tenéis otra cisterna bastante grande, rota, con toda la bóveda, que tendría también su función. Otra cisternita más pequeña. Ojo, porque cada una tiene que tener su interpretación. Todas no son para lo mismo, ¿eh? Las grandes de arriba son decantadores para el abastecimiento de la ciudad. Estas pueden ser otra cosa. Estas pequeñas pueden ser de recogida del agua con sus escaleras de bajada, como estáis viendo. Pueden ser perfectamente de recogida de agua de otra cosa para usos subsidiarios. No necesariamente para potable. Y si es para potable, pues habrá que desentrañar. Esto lo primero que requiere es un estudio topográfico con un estudio de planta y alzado de cada una de ellas, para ver qué sentido puede tener cada una, cosas que no se suelen hacer en ninguna de estas ciudades. Rara vez se hace un estudio de ese tipo. Pero el tema del agua no interesa a nadie, o no lo sabe interpretar, o no lo dan importancia. Pero evidentemente la tiene toda. Sin agua no hay ciudad. Otra cisterna, muy grande en este caso, bien impermeabilizada con sus losas de cobertura todavía. Ahí la tenemos. Esta es muy grande, esta tiene que tener algún otro sentido. Tiene una entrada claramente por ahí, como estáis viendo, debajo de esa losa, que viene desde otro sitio. No necesariamente el agua tendría que circular por ahí, ¿eh? Todo eso pueden ser improntas o huellas o cortes para pasar una tubería. Aquí veis. Este podría ser el punto de llenado, justo por el punto más alto. Y en algún sitio estaba el punto de salida, también por arriba, porque por abajo no tiene ningún tipo de salida. Insisto, el agua no tenía por qué circular por aquí, así en superficie, ¿eh? Eso puede ser la impronta para meter una tubería ahí. El sistema hidráulico de este tipo de ciudades está por resolver todo él, porque se manejan mitos de que esto se llenaba desde los tejados y cosas así. Bueno, aquí no llueve para llenar nada absolutamente. Ahí veis esa cisterna grandísima también, en mitad de esta estancia, de este patio. Como ves, hay muchas cisternas, tiene que tener un suministro desde fuera para poder dotar a todo el sistema de decantación y la comunicación de unas con otras, sin ninguna duda. Pero claro, hay que dedicar tiempo para estudiar esto, que ya os digo que normalmente no lo ha hecho nadie con los criterios técnicos adecuados. Muy interesante este cartel donde hablan de la Stoa de Emporium, que es todo esto. Como veis, aquí en el suelo hay 4 grandes cisternas. Vamos a ver qué nos explican estos chicos. Habla de que la antigua ciudad griega en el siglo II a.C. conoció una profunda renovación urbanística, entre otras cosas por la presencia militar romana, como os he comentado. Dice que la plaza del Ágora estaba dominada al norte por el gran edificio de la Stoa, de 52 metros de longitud, 14 de anchura, etcétera, etcétera. Bajo el nivel del pavimento se construyeron 4 grandes cisternas abovedadas para recoger las aguas pluviales captadas desde las cubiertas. Mirad qué pedazo de cisternas. 1, 2, 3 y allá otra 4. Impresionantes de grandes. Para recoger el agua de las cubiertas. Aquí. Tócate los pies. Se lo deben de creer ellos, pero
No sé quién más se lo puede creer. Estas cisternas son el sistema de aguada del puerto, que está ahí, justamente allí. Es decir, desde aquí se suministraba agua a los barcos. Por eso, toda esta batería de cisternas aquí, de decantadores como las que tiene Tiro, que tiene muchísimas más, y otros sitios, los grandes puertos. Este es un puerto pequeño, con estas 4 cisternas ya está bien. ¿Cuánto agua tenían que traer aquí para poder decantar y abastecer al puerto? Por eso están en el punto bajo. No servían para la ciudadela, que está mucho más alta, como podéis ver. No, están en el punto más bajo. Pero claro, estos chicos dicen que lo llenaban con el agua captadas desde las cubiertas. Estaría todavía, después de 2000 años, pendiente de llenarse la primera, de esta forma. Aparte de que tendrían disentería todos si se beben esto. Bueno, dice que en época imperial se abandona esta zona y se expolia los materiales de la estoa, etcétera, etcétera. Pero que esto fue para la aguada del puerto, estando donde está, sin ninguna duda, claro. Este agua era canalizada a los barcos. ¿Para qué sirve si no en este punto más bajo? Para recoger el agua de los tejados, como dicen, de esta zona de la estoa. Podría decir alguna cosa más, pero os lo dejo a vuestro criterio ya. Allí, evidentemente, parecen las hornacinas de un apodyterium de alguna zona termal. También debían de llenarse con el agua de la lluvia para abastecer esa zona de termas, también, por lo que se ve. Ya veis las cisternas, con el hueco de hombre. Están reconstruidas en la parte de arriba, pero bueno, en esencia ahí están todas. Corresponden a este sistema griego. Esto es el sistema de aguada de los barcos griegos, porque ya dicen que en época imperial toda esta zona se amortiza, se abandona y se traslada arriba. Ojo cuando veamos las cisternas romanas arriba. Bueno, este sería el edificio de la estoa y debajo las cisternas. Así es como lo han interpretado, vamos. 1, 2, 3 cisternas y la cuarta abajo. Esta está rota, está incompleta. Y esta parece que también. En algún momento se ha construido otra cosa ahí encima y se ha destruido toda esta zona. Fijaos que aquí parece que se producen enterramientos ya en una época en la que todo esto está fuera de servicio, porque nadie se entierra de esta forma, sino decir, se convierte en necrópolis esta zona, que ha destruido además parte de las cisternas, como estáis viendo. Eso parece que también es un resto de una tumba. Interesante cómo se convierte esto en cementerio. Estamos hablando que ya es un cementerio paleocristiano de la Neápolis. Cuando esto ya en el siglo IV después de Cristo se convierte en cementerio. No funcionan las cisternas, no funciona el puerto, no funciona nada. Como es propio y natural de estos siglos. En el mundo cristiano no funciona nada ya. Aquí están las ruinas de un antiguo edificio termal, que son esas. Eso sería, como os he dicho, el apodyterium en la zona de vestuarios. Si aquí había un edificio termal, evidentemente había mucho agua, porque las piscinas no se llenan de la lluvia. Todo esto se convierte en cementerio, como estáis viendo después. En el siglo IV ya, cementerio cristiano. Desde luego en esa época ni se bañaban aquí, ni se suministraban los barcos de agua. Siglo IV. Esto es símbolo de decadencia espantosa en el siglo IV. Que sí, que hay villas magníficas en el siglo IV. Que no digo que no, pero que esto es el mayor indicio de la miseria intelectual, técnica y económica que ocurre en aquella época. Grandes cisternas para el servicio de aguada del puerto, amortizadas para una necrópolis paleocristiana. Termas amortizadas para una necrópolis paleocristiana. En fin, ustedes saquen sus conclusiones, porque cada uno tiene una teoría sobre el siglo IV y sobre el V también incluso. Supongo que estos que se estaban enterrando aquí estaban yendo a alguna fuente a por agua, la traían con pellejos y les venía justito para beber. Lavarse ya ni el sobaquillo en ese momento. Vamos a la ciudad romana. Curiosísima pequeña cisterna, como veis en forma de L, con su lóbulo a un lado y a otro. Otra cisterna helenística de las muchas que hay aquí en la zona. Como leéis ahí en el cartel. Bueno, y esta es la ciudad romana, inmensa de grande, de muchas hectáreas. Nada que ver con la griega, la Neápolis griega de abajo.
Está muy arrasada, evidentemente, pero es muy interesante de ver. Probablemente lo más interesante, por singular, sea la muralla, que vamos a ver ahora al final. Primero vamos a ir a la zona más alta, a ver si podemos acercarnos a las cisternas. Los grandes cisternones romanos, que estaban en el punto más alto para abastecer termas, fuentes, casas, etc. Todo este monstruo que veis aquí son las termas públicas, como indican aquí en los carteles. Las termas de la Ampurias romana. Y diversas domus con estanques centrales, en el peristilo mosaicos blanco y negro. Bueno, pues lo que es una ciudad romana que floreció durante muchos años hasta la caída del imperio, apoyada sobre lo que había sido la griega de abajo. Veis que también se construía con tapial la parte alta de estas casas, por ejemplo. No por eso dejaban de disponer de sus mosaicos, de sus peristilos y de su brocal con la cisterna subterránea, para recoger el agua ahora sí de lluvia y poderla sacar a otro destino mejor, no para bebérsela, coño. Sería para sacarla al alcantarillado o regar con ella o hacer lo que sea. ¿Cómo vas a beber de eso? Teniendo cisternas brutales ahí arriba, que están demostrando que desde el exterior venía un volumen de agua impresionante. Si esta gente bebiese del agua de la lluvia, evidentemente no ponían las cisternas en el punto más alto, porque ahí es donde no se recoge nada. Lo pondrían en el punto más bajo y además habrían muerto de disentería, claro está. Lastimosamente, todavía se siguen escribiendo en revistas supuestamente especializadas estupideces del agua de lluvia y divulgadores que hay por ahí en internet que beben del agua de lluvia como cosacos y se lo explican a la gente. Claro, la gente sabe menos que ellos y se lo tragan todo en un momento dado, pero deja de ser una estupidez al lado de la otra, como otras muchas cosas que nos cuentan y que la gente se va tragando. Esto es un foro grandísimo, como veis. Una ciudad con este foro no era cualquier cosa, era un pedazo de ciudad. Vamos a bajar a este corredor que tienen aquí, que es un criptopórtico, como veis aquí, en la parte del foro. Esto estaba cubierto, era subterráneo y por lo tanto aquí se estaba muy fresquito. Veo que tienen pozos ahí profundizados que pueden ser para silos o para guardar cosas, porque están en mitad del criptopórtico, no tiene ningún sentido. Bueno, ya veis, esto es lo que llaman el criptopórtico que bordeaba por la parte norte al foro. Salimos por el otro lado del criptopórtico. Aquí se estaba muy fresquito, en verano. Mucho mejor que en el exterior, porque aquí en verano le pega muy fuerte. Y en invierno se está muy bien, esto es un clima relativamente suave. Ya veis qué columnas más bien hechas, qué bien talladitos todos los cilindros, semicilindros con los que formaban los tambores para la columna. Bueno, en estas dependencias laterales del foro hay algunos pavimentos muy interesantes. Fijaos qué baldosas, qué opus sectile más interesante, cada una de un color, muy bonitas. Y aquí un pequeño mosaico, muy bonito, polícromo, con motivos geométricos. Está muy roto, queda muy poco, pero ya se hace una idea de lo maravilloso que era el resto. En fin, estamos en la zona más alta ya, así que las cisternas están por aquí. Vamos a buscarlas y os las enseño. Ya veis el foro ahí atrás. Y el podium de lo que se identifica con el templo de Augusto, así lo han llamado por lo menos. Y el criptopórtico todo alrededor, en este lado norte-noroeste del foro. Y aquí arriba tienen un grupo de 4 grandes cisternas, también con borde redondeado y con su paso de hueco de hombre de la una a la otra. Aquí veis uno de los puntos más altos, seguramente el más alto casi
de todo el cerro. Aquí se producía la decantación en época romana para toda la ciudad, que como veis pilla más baja, y todas las termas y todo lo demás está ya en un punto más bajo que las cisternas que hacían la decantación, que eran estas. No están señalizadas ni indicadas, nada. Uno tiene que venir a buscarlas porque directamente están aquí. Seguramente no saben muy bien qué explicar de ellas. No nos van a decir que bebían de la lluvia. Aquí, justo en un sitio más alto que el foro, en un sitio más alto que todo, ¿de dónde llenan esto de la lluvia? De ningún lado. ¿De dónde venía el agua? Pues miren, toda aquella sierra en el lado occidental está más alta que aquí. Seguro que hay manantiales. Y si no más allá, y si no más allá. Los romanos no tenían límites para traer el agua, lo traían de cientos de kilómetros. Para una ciudad de este calibre como es Ampurias, ¿van a beber de la lluvia? Claro que no. Lo que hay que hacer es estudiar la orografía y los manantiales y ver la posible traída de aguas hasta llegar aquí, a estas cisternas. Y dejarse de tanto cuento de la lluvia y de la leche. De esa manera se quitan el muerto de encima. Nadie tiene que estudiar esto. Pues sí, ya os digo, en este yacimiento y en otros muchos están con la cosa de que las cisternas se llenaban con la lluvia. Tanto las grandes cámaras de abajo de la aguada del puerto, como estos grandes decantadores de arriba, que aquí no hay ninguna explicación. Claro, no sé si se atreverían a ponerlo, pero seguramente sí. Me dicen varios arqueólogos que controlan mucho este asunto, que es muy probable que quienes promocionan estas cosas y acaban diciendo que se bebe de la lluvia y tal, sea gente de la Autónoma de Barcelona. No sé por qué motivo en esa universidad debe haber algún sabio que enseña a todos sus alumnos que estos chicos bebían de la lluvia. Y entonces salen todos entusiasmados y algunos incluso se dedican a señalizar yacimientos y cosas de esas y lo ponen con toda la alegría y la ilusión, que se llenaban de la lluvia, bebían de los tejados y etcétera, etcétera. Bueno, nos estamos acercando a la muralla romana, a una de las puertas que está aquí medio reconstruida. Singularidad de esta muralla, pues que es de hormigón, salvo la base que es de grandes sillares, como estáis viendo. Todos los alzados es de hormigón y además tenía un corredor interior hueco sobre el que podían moverse, o por el que podían moverse, se supone que los soldados. Aquí está saqueado en gran parte toda la zona de la puerta, como estáis viendo. Bien, ahí veis los sillares almohadillados, todos ellos. Aquí tenéis un falo en esta puerta, un símbolo priápico de buena suerte, que como veis está bastante sobao, la gente le gusta tocarlo. No se puede marchar de aquí sin meter la mano ahí. La cosica del morbo, se pensará que a ellos les da buena suerte también. Bueno, pues ya veis aquí todo el zócalo de sillares grandes. También podría decirse que es un dispositivo anti-ariete, pero la parte de arriba es hormigón. Y ahora vamos a ver en algunas zonas extremas que se ve bien el corredor hueco interior. Así que es una muralla muy interesante y singular. Yo es la única que conozco de esta tipología. Conozco murallas con grandes sillares abajo, incluso obras ciclópeas como la que hemos visto abajo en la ciudad griega, y arriba, por ejemplo, de tapial o de adobe. Atusas, la ciudad de los hititas, es así. Solo se conserva una parte, pero es así. Pero aquí es hormigón, un hormigón bueno, porque ahí está después de 2000 años, se ven bien las tongadas en algunos sitios. Eso ya no sé si es un punto de desagüe del alcantarillado del interior de la ciudad. Y esto que estáis viendo aquí, pues es el anfiteatro, del que solo queda la cimentación, digamos, de piedra y de hormigón. Significa sin duda alguna que el alzado era de madera, como en tantos sitios. No lo dicen aquí, seguramente, no lo especifican cómo era el alzado, de hecho parece que lo pintan como que fuera de piedra, pero no. Este tipo de anfiteatros de estas ciudades relativamente modestas, lo que tenían era la planta de esta distribución con sus sillares, como ha ocurrido en algunos circos y algunos sitios, y el alzado podía ser el graderío todo de madera. Bueno, ya veis la muralla cómo se conserva. No estoy seguro que el hormigón se quedase así en cara vista. Es más, probablemente estaba perfectamente liso con las tablonadas del encofrado en su momento. Eso ha quedado así por meteorización, de forma que no se podía trepar, evidentemente. Y la muralla tendría arriba algún otro dispositivo para poder caminar y alguna empalizada o algo para poder defenderse también desde la zona alta. Pero insisto que hay un corredor hueco dentro del hormigón que permitía moverse por dentro de la muralla de hormigón. Es una cosa muy interesante y yo creo que casi única en esta muralla. Seguro que hay más, yo no puedo conocer todas las del Mediterráneo, del mundo romano. Pero esta fue la que más me llamó la atención en eso, en ese aspecto. Ya veis aquí
que es una obra prácticamente poligonal irregular, al estilo de la griega. No llegan a ser un opus quadratum en absoluto, estos grandes sillares que tenemos abajo. Y al final, no sé por qué, reducen el tamaño y ponen unas piedras más pequeñas, como si hubiesen cambiado ahí el estilo y la forma de construir. Aquello ya no tiene aspecto de haber quedado en caravista. Es decir, si esto estaba con el hormigón, sus tablonadas, y quién sabe si enfoscado y hasta pintado, quién sabe, aquello seguramente estaba también enfoscado y pintado de arriba abajo. De arriba abajo, porque por esas piedras ahí se puede trepar mejor. Pero ya veis cómo han cambiado el estilo aquí de repente. Ahí sí que se ve una puerta justo que comunica con el corredor interior. Siguen viéndose algunas salidas desde el interior que puede ser alcantarillado. Por ahí no cabe una persona, por supuesto. Es decir, eso lo dejaban solo para desagües y para el vertido de los alcantarillados interiores. Arriba se ve muy bien que está hueco y que son realmente dos paramentos de hormigón, uno aquí y otro en el interior, y abovedado. De forma que por dentro, como os digo, se podía comunicar y desplazarse de un lado a otro de la muralla andando desde dentro. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Lo tienen tapado con una reja, pero aquí lo vemos. ¿Veis? Esta muralla estaba hueca. Esta muralla estaba hueca. Así, toda ella, hasta el final. Allí lo tienen tapiado. En todo caso, es un dispositivo de defensa muy interesante y casi único, ¿verdad?, en este aspecto. La muralla romana de Ampurias. Aquí las tongadas de hormigón se ven bien delgaditas, de apenas 15 centímetros de una a otra. ¿Lo veis? Tongadas bien delgaditas para que pudiesen fraguar bien y tuviesen oxígeno suficiente para que la cal tirase. El asunto es que la cal, si se hacen tongadas muy gordas, pueden llegar a fraguar peor. Seguramente por eso tenían estas delgadas tongaditas que se ven muy bien durante toda la muralla. Ya veis que la base es irregular, Por eso os digo que este tipo de estructura defensiva debía tener alguna otra cosa de adorno. Es decir, seguramente tenían enfoscado toda esta zona, a partir de ahí dejaban cara a vista lo que es el sillar grande, casi ciclópeo irregular, y luego pues cambiarían. Se conserva sobre todo toda esta parte, la parte del sur de esta muralla. Mientras veis estas imágenes del espigón, del dique del puerto y de las ciudades, la griega está en primer plano y la romana atrás, os voy a contar un poquito más de historia de esta ciudad. Decía Estrabón en su obra de geografía, los emporitanos habitaban antes una islita delante de la costa que hoy se llama Palayápolis, tal cual. Pero hoy viven ya en tierra firme, se refiere a la Neápolis. Emporión es una ciudad doble, estando dividida por una muralla, teniendo antes como vecinos algunos indiquetes, son aquellos indígenas que os dije que se establecieron al lado, pero con el tiempo se unieron en un solo estado, compuesto por leyes bárbaras y griegas. Curioso, ¿verdad? Mezclaron las leyes para entenderse todos. Como sucede también en otras muchas ciudades. También tenemos noticias por otros autores, por ejemplo por Tito Livio, porque ya sabéis que cuando los cartagineses empezaron a molestar a los griegos, a competir con ellos por el mercado del Mediterráneo, e intervienen los romanos, que sellan un tratado, el famoso Tratado del Ebro, del que ya os he hablado, con Asdrúbal el Bello, que le llamaban así, en el 226 a.C., según el cual al sur del Ebro era competencia territorial, digamos, de los cartagineses, pero cuando estalla la Segunda Guerra Púnica con el asunto de Sagunto, en el 218 aparecen los romanos y desembarcan en Ampurias. Mientras Aníbal estaba en Italia, haciendo sus correrías y prácticamente indomable para los romanos. Dice Tito Livio, mientras estas cosas ocurrían en Italia, Cneo Cornelio Escipión, enviado a Hispania con una escuadra y un ejército, zarpó de las bocas del Ródano y doblando los montes Pirineos abordó en Ampurias. Desembarcó allí el ejército y, empezando por los lacetanos, sometió a Roma toda la costa hasta el Ebro, unas veces renovando alianzas y otras estableciéndolas, es decir, se aseguró los aliados porque sabía que la batalla contra los cartagineses iba a ser grande. Y efectivamente, Ampurias los acogieron con los brazos abiertos. Nos dice más. Ampurias estaba formada por dos ciudades separadas por una muralla, una ciudad habitada por griegos de Focea, como los masaliotas,
y la otra por hispanos. La ciudad griega próxima al mar estaba rodeada de una muralla de menos de 400 pasos. La ciudad hispana más alejada de la costa tenía una muralla de 3000 pasos de perímetro. La parte de la muralla que miraba a tierra, bien fortificada, tenía una sola puerta vigilada por un magistrado por turno. Entiendo que de la ciudad griega, la primera puerta que hemos visto, ¿verdad? Por la noche montaban la guardia en las murallas la tercera parte de los ciudadanos. Ya veis cómo estaban organizados. En fin, que cuando ya se fundó Tarraco y Barcino, la actual Barcelona, Tarraco, la actual Tarragona, esta ciudad empezó a decaer. Prácticamente en el siglo I ya empezó a decaer mucho, hasta el siglo III, donde, como habéis visto, entró en una decadencia tremenda, sobre todo la parte griega. La parte romana de arriba, que era la ciudad mejor montada, digamos, pues duró un poquito más, pero la griega se convirtió prácticamente en un cementerio. Y bueno, por la romana hemos pasado muy deprisa, pero habéis visto que tiene sus termas, que tiene unas domus magníficas, unos mosaicos como estas fotos que os muestro, que aunque los veáis en blanco y negro son de teselas pequeñitas. Es curioso porque podían haber hecho eso con piezas grandes de mármol, al menos una mezcla de opus sectile y teselas, no, pero es un trabajo magnífico, en dos colores, pero con teselas muy pequeñas. Prácticamente el mismo trabajo que si fuera de color, digamos. Y como hemos hablado tanto de las cisternas y del agua, y del problema. Mirad que eso tenía que suministrar. Primero los griegos, para la Neápolis, se montaron su suministro de agua. ¿Quién sabe si del mismo manantial que los romanos? Probablemente sí, probablemente sí. Pero los romanos desde luego tuvieron que aumentar el caudal o traer más agua del mismo sitio, con otra tubería o con otro tipo de suministro. Ya veis cómo era la ciudad romana. Si hemos estado en el foro, que es grande, figuraos lo que queda por excavar. Apenas está excavada un 20%. Ahí hay trabajo para muchísimos años todavía. Afortunadamente no se ocupó con nuevas edificaciones, porque el pequeño poblado de San Martín de Ampurias, una especie de fortificación que duró pues hasta la Edad Media y moderna, que es lo que veis arriba, la Palayápolis antigua, pues ha sido el único construido en épocas posteriores y ha dejado todo esto pues para su conservación o estudio en la posteridad. Y ya veis cómo el puerto está completamente colmatado hoy en día. Esa gran bahía, que hoy es una barra de arena, está completamente cerrada y lo que veis que era la zona de atraque, por detrás de los diques, es todo tierra. Eso se ha colmatado con los siglos, por los arrastres. Y solo queda un dique allí en la playa, que parece que dice aquí no cabe ningún barco ya, pero es que estaba todo el puerto por detrás de él, que es este dique del lado sur, el único que se conserva todavía milagrosamente, que está muy bien que se conserve porque hay muy pocos diques de puertos antiguos conservados. Y este dique helenístico de Ampurias pues se conserva. En fin, en estos mapas de elevaciones LIDAR veis cómo el mar está en azul y las zonas más bajitas están también en azul, porque prácticamente eran marjales en la antigüedad. Todo eso está muy bajo, y con la desembocadura del río Fluvia, pues toda esa zona estaba en ese momento prácticamente como zonas palustres. Algunas zonas había emergidas, no digo que no. En definitiva, que había que llevar agua a esa especie de islote grande, de esa tierra firme, de esa meseta que está más elevada que todo el entorno, con lo cual ya estamos viendo que hay que sifonar. Nos vamos a alejar un poco más para que veáis un poco cómo era todo ese territorio en la antigüedad. La geografía es crítica para resolver estas cosas, ¿no?, del abastecimiento de aguas. Bueno, allí arriba veis las tres ciudades, Paliápolis, Neápolis y Ciudad Romana. Y abajo incluso veis un endorreísmo drenado que fue laguna, de un tamaño descomunal, enorme, como estáis viendo, ahí abajo. Oye, también es tierra, también está cultivado, pero porque tiene su drenaje y su encauzamiento para evitar que eso se encharque. Pero en todo caso ya veis que en el entorno eran todo zonas muy bajas y encharcables en aquellos tiempos. Hoy desecadas dan otra impresión y parece que hayan sido diferentes, pero no. Y nos vamos a alejar más. Y ahí veis arriba las tres ciudades, os las marco con una flechita. Y un poco la altura de todo el entorno y cómo tanto los aiguamols que llaman hoy, que son marjales, lagunas, litorales, de la desembocadura tanto del Ter aquí abajo como del Fluvià allí arriba, pues de alguna manera esa isla formaba parte de esa gran desembocadura o ese delta que se ha ido colmatando hasta formar esas lagunas del Alto Ampurdán y del Bajo Ampurdán, porque nuestra ciudad de Ampurias está justo en el límite sur del Alto Ampurdán. En fin, ya veis cómo era el entorno geográfico de todo eso. ¿Qué posibilidades hay de llevar agua allí? Pues hombre, con un sifón de muy poquita entidad, porque la altura de la meseta respecto al entorno es muy pequeña, y por lo tanto la presión a la que habría que someterle es muy poca, pues hay varias. Ahí veis todos esos puntitos azules, que si os fijáis están marcados en este mapa, son las urgencias o fuentes que están catalogadas en las cuencas hidrográficas catalanas.
Todas no tendrán suficiente potencia ni constancia para poder abastecer la ciudad. Esa sierracita que está justamente al sur, que tiene algunos manantiales, de ahí no hay que esperar grandes caudales, porque tiene muy poca entidad geográfica y lógicamente no va a recoger mucho agua subterránea ni grandes manantiales. Estamos hablando de la Serrezuela del Montgrí. Tiene poca entidad, pero sí ya de todas estas montañas al oeste. Tanto en las zonas bajas ves que hay un montón de puntitos, como en las zonas ya más altas todavía más. Ahí hay manantiales, y ahí tiene que haber manantiales muy potentes, y por lo tanto esto ya os lo dejo a vosotros, a los que vivís allí, a los que sois de la zona. Preguntad a los lugareños, recorred estos manantiales que están catalogados. Si no tenéis el catálogo, no tenéis estos mapas, no tenéis acceso a ellos, que no existen en ningún lado, estos me los fabrico yo. Lo digo porque mucha gente me dice, ¿en qué página web ve usted esos mapas? En ningún sitio, esto sale de un sistema de información geográfica y son capas que me tengo montadas yo. Entonces, si no tienen acceso a ello, pregunten por la zona. En el momento que hay un manantial más alto que la ciudad romana, unos metros más alto, podría ser buen candidato siempre que sea constante y potente, y seguro que hay varios, y uno sobre todo que sea el adecuado. Luego habría que averiguar por dónde se había trazado la tubería para llevar el agua allí. Pero de la lluvia no pueden beber, del cielo no pueden esperar que les caiga ese don, porque las precipitaciones allí son muy escasas, y porque el agua estancada no es potable. Los romanos tenían tecnología suficiente, ingeniería suficiente para llevar el agua desde donde estuviera hasta sus ciudades, y lo hicieron en todas las ciudades. ¿Y cómo no lo van a hacer en Ampurias? Ya lo habían hecho los griegos, incluso abajo, que os voy a marcar un puntito rojo que lo tenéis ahí, que es donde estaría Ullastret, también tiene cisternas, decantadores, incluso una en el punto más alto, justo debajo de lo que hoy es el museo. Evidentemente allí no se recoge nada de agua de la lluvia, también llevaban agua desde el exterior, y también hay que buscar los manantiales candidatos para Ullastret, porque eso lo hicieron con tecnología griega ya. Los decantadores son prácticamente réplicas de los griegos. En fin, que esto es un trabajo geográfico y técnico que os dejo a los que viváis por la zona, que seréis muchos los que tenéis la cualificación para hacer este tipo de cosas. Pero ya veis qué posibilidades hay, todas menos beber de la lluvia, eso es un absurdo y eso es imposible. Y ya con esto acabamos, unas pequeñas imágenes para que veáis que tienen un museo muy interesante también allí, donde podéis ver piezas pues de todas las épocas y de todos los estados poblacionales y de hábitat que ha tenido esa ciudad, tanto indígenas como griegos, como romanos después. Muchísimas cerámicas, claro, cartas comerciales de los griegos, grabadas en plomo, con sus letras, su tipografía. Bueno, pues de todo eso se ha encontrado en Ampurias y lo tenéis allí en el museo para que lo podáis ver. No me quiero extender más porque ya el capítulo este ha salido un poquito largo, ya os he contado muchas cosas, pero ya veis, se han encontrado este tipo de cerámicas y de cosas tanto en los enterramientos, en las necrópolis, pues bueno, como entre las ruinas, de todo, con sus grafitos, etcétera, como era propio de aquellos tiempos. También en Ullastret se encuentra, claro que sí, cerámica griega, pero si comerciaban, si prácticamente se estaban aculturizando los íberos gracias al comercio con los griegos y estaban adoptando hasta su cultura, con lo cual estamos encontrando las mismas cosas, prácticamente. Una cerámica griega de gran tamaño para los íberos de Ullastret, pues evidentemente era una joya, y pagaban por ella, claro que sí. Os dedicaré otro capítulo a Ullastret, que podía haberlo hecho antes de este de Ampurias, pero lo he dejado para después. En fin, que sepáis que en este museo tenéis estos vestigios arqueológicos que han ido reuniendo allí y que también podéis prolongar la visita en él. Bueno, pues ya con la muralla de fondo, la parte más visible, lo que mejor se conserva, porque esta zona ya está rota completamente, nos despedimos de Ampurias, que tiene muchísimo, muchísimo que enseñar y que ver. Hasta otra vez, amigos.